con todas las clases vamos a compartir una pantalla para que puedan tener... Ahí les sale la pantalla compartida. Sí, profesor. Artículo 190, ¿verdad? Artículo 190 le sale. Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, voy a empezar la grabación. Voy a admitirle a 2 alumnos más y ya arrancamos la clase. Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a admitirle a unos compañeros más y ya arrancamos. Vamos a ir admitiendo a algunos cuantos más y ya. ¿Qué número de lección es este? Esta es la lección número 20. Vamos a hablar de los recursos, ¿verdad? Vean ustedes que estamos desarrollando todo lo que sería la parte de procedimientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que ya estábamos en esta parte del programa? En una primera parte habíamos desarrollado todo lo que serían las normativas de fondo, pero que igualmente dentro de esas normativas de fondo habíamos encontrado, mejor dicho, varios artículos que hacen a lo que sería la parte procedimental, ¿verdad? La parte de forma, vamos a decir, ¿verdad? Independientemente de eso, la ley 154 divide lo que sería el aspecto de fondo, ¿verdad? Con el aspecto formal, ¿verdad? O la parte de procedimiento, que es justamente lo que estamos viendo hoy día. Y dentro de esas normas de procedimiento, ocupa un espacio muy importante lo que vamos a dar hoy, que es la parte de los recursos. La bolilla 20 habla de ello, sobre los diferentes recursos que son o que pueden ser interpuestos dentro de un procedimiento tanto de convocatoria de acreedores como un procedimiento de quiebras, ¿verdad? Estos recursos en forma numérica son 5, ¿verdad? Horacio Lebrón hace una aclaración y dice igualmente de que debía haberse incluido también el recurso de aclaratoria, cosa que no está en la ley 154/69. No así, o sea, están incluidos el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de nulidad, el recurso de queja por apelación denegada y el recurso de queja por retardo de justicia, ¿verdad? Esos son los recursos que incorpora la ley 154/69 y vuelvo a decir, hace una aclaración, valga la redundancia, el doctor Horacio Lebrón y habla de que también debería haberse incluido el recurso de aclaratoria. Independientemente a eso, él es, igualmente comparto plenamente la posición de que el recurso de aclaratorio igualmente puede ser interpuesto en un procedimiento, ya sea de convocatoria de acreedores o en un procedimiento de quiebras. En ese caso, en el caso de que sea interpuesto ese recurso de aclaratoria, evidentemente vamos a ceñirnos, vamos a guiarnos por lo que establece el Código Procesal Civil en sus artículos 386, 387, 388 y 389, que habla justamente sobre el recurso de aclaratoria, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la forma, el objeto y cuáles resoluciones pueden ser pasibles de dicho recurso, ¿verdad? Muy bien. Haciendo estas aclaraciones, y antes de empezar, voy a admitirle a unos cuantos compañeros más aquí. Bien. Haciendo esas aclaraciones, vamos a
vamos a hablar un poco sobre lo que sería el recurso, los tipos de recursos, ¿verdad? Que son muy parecidos, ¿verdad? A lo que serían los establecidos por el Código de Procedimientos Civiles, pero tanto en lo que sería el estudio mismo y la forma de concesión, lo que sería la ley 154/69 tiene sus particularidades que vamos a ir viendo en esta clase. Acá tienen la pantalla compartida de lo que sería el recurso o los recursos. Vamos a empezar con lo que sería el recurso de reposición, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo algunas aclaraciones. El recurso de reposición es un recurso que se interpone contra las resoluciones, ¿verdad? Que evidentemente causan una situación o un gravamen, en este caso, ¿verdad? Pero la particularidad es de que, y lo dice el artículo 190 que vamos a ir leyendo, ¿verdad? En todos los casos, la parte contraria, o sea, el convocatario o el fallido no tuvo una intervención directa, ¿verdad? Es como que el derecho a la defensa, ¿verdad? Ha sido un poco dejado de lado ante estas resoluciones que son objeto de un recurso de reposición. Y justamente el artículo 190 habla de ese punto y se van a dar cuenta de justamente lo que estoy diciendo. El recurso de reposición dice, procederá contra toda providencia dictada sin sustanciación, ¿verdad? Una providencia, ¿verdad? Que es una resolución judicial que no se haya sustanciado, que no se haya corrido traslado a la otra parte para que esta otra parte pueda tener la posibilidad de contestar. Evidentemente es una providencia que puede ser pasible de un recurso de reposición, ¿verdad? Los autos interlocutorios que causen gravamen irreparable cuando fueren dictados de oficio, igualmente, en estos casos ustedes se dan cuenta de que no hubo sustanciación, no hubo participación de la adversa, de manera a que la persona, en este caso, que se sienta afectada, puede plantear ese recurso de reposición, ¿verdad? Fueron dictados de oficio, ¿verdad? Directamente el juzgado, evidentemente por el carácter publicístico también que tiene la ley de quiebras, dictó esta resolución, pero eso no quiere decir de que la parte que no pudo participar dentro de lo que sería el trámite mismo que dio origen, ¿verdad?, a esa resolución, evidentemente pueda sentirse afectada y tenga la oportunidad de solicitar la reposición de dicha resolución. E igualmente en el punto 3, los AI o autos interlocutorios que decían incidentes dictados, y vuelvo a decir acá el articulado, sin audiencia de parte contraria. O sea, en los tres casos estamos hablando de una particularidad en donde el convocatario, el fallido, no tuvo una intervención directa con la parte afectada, evidentemente, por lo que ese derecho a la defensa que debe ser respetado dentro de todo procedimiento, evidentemente puede ser arreglado, ¿verdad?, a través de un recurso de reposición que oportunamente interpuesto, la parte afectada tiene esa herramienta legal para que esa resolución pueda ser revista, pueda ser replanteada, ¿verdad? Y por qué no revocada, que justamente es lo que es el objeto del recurso de reposición, la revocación de esa resolución que evidentemente ha conculcado un derecho a la defensa, ¿verdad? En los tres casos vemos nosotros de que no hubo participación directa del afectado, ¿verdad? Un ratito, me dan 2 segundos y le voy a admitir acá unos cuantos y seguimos. Ahí está. Ahí lo admitimos de 1 a todos. El artículo 191 establece la forma de interposición de ese recurso y el tiempo de interposición, ¿verdad? Se interpondrá el recurso dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva, que es la que va a ser objeto de reposición, y el escrito, y esta es la particularidad que la difiere igualmente de los otros recursos, especialmente el recurso de apelación, ¿verdad? El escrito en que se deduzca consignará sus fundamentos, o sea, debe ser una resolución, perdón, debe ser un recurso que debe ser fundamentado desde el inicio, ¿verdad?, para que evidentemente pueda ser estudiado por, en este caso,
por el juzgado, ¿verdad? Por el mismo juez que dictó esa resolución, y debe haber una fundamentación. Esa fundamentación la tiene que presentar bajo pena de que el recurso no haya sido interpuesto, ¿verdad? Y el juez, evidentemente, si no hay una fundamentación, lo rechazará en forma automática, ¿verdad? Entonces, se interpondrá el recurso dentro de los 3 días siguientes a la notificación de resolución, y el escrito en que se deduzca consignará sus fundamentos. Caso contrario, se tendrá por no interpuesto dicho recurso. Eso es muy importante porque suelen haber errores, inclusive, imagínense en tribunales, ¿verdad? Donde no se manejan estos principios recursivos, y evidentemente hay situaciones en donde los recursos de reposición que no fueron fundamentados al momento de ser interpuestos, ¿verdad? Evidentemente son rechazados por el juzgado en este caso, ¿verdad? Y evidentemente pierde el derecho de plantear ese recurso de reposición, y la resolución va a producir todos sus efectos jurídicos porque va a quedar firme, ¿verdad? Muchos de estos principios procesales ustedes los manejan, evidentemente, porque tengo entendido que ya están dando lo que sería la parte de procedimientos. Entonces vamos a hacer algunas, y ya tienen una familiaridad con esto que estamos hablando, pero vamos a hacer las aclaraciones y las particularidades con la que cuenta la ley 154 en materia de recursos, ¿verdad? Ahora bien, el juez, y esto es muy importante porque acá sí hay una diferencia con lo que sería el procedimiento civil, ¿verdad? El juez podrá resolver el recurso sin audiencia a la otra parte, y en tal caso la resolución será recurrible, ¿verdad? Ustedes recuerdan de que la reposición en lo que sería el Código de Procedimientos Civiles es irrecurrible, ¿verdad? Causa ejecutoria. Acá, en lo que sería el procedimiento en materia concursal, existen dos posibilidades. Posibilidad número 1, que es la que estamos hablando. El juez, sin audiencia de la otra parte, dicta una resolución. En el caso de que no sustancie, ¿verdad?, ese recurso de reposición, acá ya vemos una particularidad: el recurso de reposición puede ser sustanciado. En el caso de que no sustancie el recurso de reposición, que es la primera opción que establece el artículo 192, sin audiencia de la otra parte, en tal caso, esa resolución que recaiga, ¿verdad?, va a ser recurrible, va a ser apelable, ¿verdad?, va a ser objeto de una discusión ante un tribunal de alzada, en donde evidentemente va a poder estudiar nuevamente ese caso y dictar lo que corresponde en el caso de que haya que modificar esa resolución, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el juez ha sustanciado el recurso, le ha corrido traslado a la otra parte? La otra parte pudo contestar este recurso de reposición que estamos analizando hoy día, y dice la segunda parte del artículo 92. Si el juez ha sustanciado el recurso como audiencia o con una audiencia a la otra parte, la resolución que caiga será irrecurrible, perdón, o será inapelable, ¿verdad? Entonces, en este caso, si es que se le dio participación, si se le corrió traslado de este recurso de reposición a la otra parte, y la otra parte pudo, evidentemente, ejercer su defensa en este ping-pong de traslados que evidentemente se da, entonces evidentemente esta resolución que recaiga ya causa ejecutoria y es inapelable y es irrecurrible, que es lo que dice el artículo 192 de la ley 154/69. Esas son las dos opciones que da esta ley, esta normativa concursal en materia de recurso de reposición, ¿verdad?, con audiencia de la otra parte, sin audiencia de la otra parte, ¿verdad? El artículo 193 habla de que el juez resolverá el recurso en el plazo de 5 días. Estamos hablando de 5 días hábiles, ¿verdad? Que es un tiempo, ¿verdad?, que le da esta normativa al juzgado para que resuelva este recurso que está deduciendo, que está interponiendo la parte que evidentemente no está satisfecha con esa resolución, que ha recaído, repito, en un juicio de convocatoria de acreedores, o igualmente puede darse en un juicio de quiebra, ¿verdad? Y finalmente el artículo 194
habla de que cuando el recurso de reposición fuere deducido en audiencia, deberá tramitarse y resolverse en la misma. Se puede dar esas situaciones. De hecho, se dan mucho en las audiencias en tribunales, ¿verdad? Que en plena audiencia una resolución dictada o una disposición dictada por el juzgado, evidentemente puede ser materia de un recurso de reposición, ¿verdad? Y ese recurso de reposición deducido en esa audiencia debe tramitarse y debe resolverse en esa misma audiencia. Esas son situaciones también que se dan hoy día, ¿verdad? En lo que sería la interposición de este tipo de recursos dentro de estos juicios de carácter concursal, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, hay consultas hasta este punto, señores. Ustedes me van parando y me consultan. No, doctor, por mi parte. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora bien, hablando sobre el siguiente recurso, estamos hablando del recurso de apelación, ¿verdad? Este recurso, como ustedes saben, ¿verdad? Y esto también se da en el Código de Procedimientos Civiles, es interpuesto sin tener que ser fundamentado, ¿verdad? Se interpone ante el juez que dictó la resolución, ¿verdad? No hay una fundamentación como dice o como se exige en el caso del recurso de reposición, que debe haber una fundamentación ya ante el juzgado en donde evidentemente se está o dictó esa resolución, sino que solamente acá, como dice la ley, como dice ya el doctor Horacio Lebrón, la mera interposición de ese recurso de apelación en primera instancia contra el juez que dictó ese recurso hace de que esa interposición recursiva deba ser analizada por el juez de primera instancia, en este caso, ¿verdad? Para ver si concede o no concede dicha apelación. En el caso de que se conceda la apelación, la apelación va a ser o va a tener que ser fundamentada o se van a expresar los agravios ya en el tribunal superior que sería la Cámara de Apelaciones, en donde sí va a tener que fundamentarse ese recurso y va a tramitarse o va a sustanciarse dicho recurso, pero ya en la Cámara de Apelaciones, donde evidentemente se va a dictar una resolución confirmando la apelación apelada o revocándola, ¿verdad? O revocando dicha resolución, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el procedimiento genérico en lo que se refiere al recurso de apelación, ¿verdad? Pero vamos a ir leyendo los artículos de manera a que vayan fijando los artículos y evidentemente vayan analizando conmigo los artículos que vamos leyendo en lo que a este punto se refiere y están dentro de lo que sería la ley 154/69. Entonces tenemos el artículo 195 que habla sobre el recurso de apelación y dice lo siguiente: el recurso de apelación se otorgará a las resoluciones definitivas que pongan fin a la pretensión resistida, hagan imposible su continuación o importen la paralización del juicio o del incidente. Procederá contra los autos interlocutorios que resuelvan incidentes y causen gravamen irreparable, salvo lo dispuesto en el artículo 192. Salvo lo dispuesto en el artículo 192, evidentemente estamos hablando del artículo que leímos recién, el 192, pero como dice y aclara bien Horacio Lebrón, sería 192 segundo párrafo, ¿verdad? Segundo párrafo. Muy bien. Entonces, estas resoluciones o estas resoluciones apelables son resoluciones definitivas que pongan fin a la pretensión resistida, ¿verdad? Obviamente se refiere a aquellas resoluciones que han sido tramitadas con audiencias de ambas partes. 1. 2. Resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio o de la incidencia, que es lo que estuvimos diciendo recientemente, y los autos interlocutorios que resuelvan incidentes y causen gravamen irreparable, ¿verdad? Entonces, estas son los tipos de resoluciones que van a ser objeto de una apelación o resoluciones que van a ser apelables, conforme a lo que estamos diciendo
en este artículo, o está diciendo la ley en este artículo 195, con la excepción del artículo 192, ¿verdad? Que evidentemente en el segundo párrafo habla de que esa resolución ya va a ser irrecurrible o inapelable, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el artículo 196 de la ley 154 refiere al plazo en el que tiene el afectado o el quejoso, como se dice, ¿verdad? Para poder interponer su recurso de apelación. El plazo para apelar será de 3 días, siempre estamos hablando de 3 días hábiles, y se interpondrá por escrito o en el acto de la notificación, limitándose al apelante a la mera interposición del recurso. No tiene que fundamentar este recurso, sino que solamente tiene que interponerlo, ¿verdad? Si así no lo hiciere, se mandará devolver el escrito previa anotación de la fecha de su presentación que el secretario consignará en autos, ¿verdad? Entonces, la mera interposición de ese recurso de apelación hace de que esa situación sea estudiada por el juez y evidentemente lo va a analizar si es que fue dentro del plazo, si fue dentro del tiempo, si es de las resoluciones que evidentemente merezcan una concesión de una apelación. Y en su caso, si es así, va a conceder la apelación y va a proseguir con el trámite recursivo. En el caso de que no, evidentemente lo va a rechazar, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 197 nos habla, de la forma de concesión de dicha apelación. La apelación se otorgará siempre en relación y en el solo efecto devolutivo, salvo los casos en que esta ley disponga que lo sea en ambos efectos, ¿verdad? Acá hay que hacer una aclaración. Vean ustedes que estamos hablando de una ley del año 69, donde teníamos otro código de procedimientos, ¿verdad? El código de procedimientos civiles es posterior a lo que sería la ley 154/69. Entonces, en materia de procedimientos, se van utilizando otras terminologías, ¿verdad? Entonces, cuando la ley dice al solo efecto devolutivo, se refiere a que el recurso va a ser concedido sin efecto suspensivo. Esto quiero que anoten porque se suelen equivocar. Entonces, la ley 154 cuando dice al solo efecto devolutivo, estamos hablando de una concesión de un recurso sin efecto suspensivo, que es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Cuando dice que el recurso se va a conceder en ambos efectos, estamos hablando de que sea con efecto suspensivo, ¿verdad? Al solo del efecto devolutivo, sin efecto suspensivo. En ambos efectos es igual a con efecto suspensivo, ¿verdad? Haciendo esta aclaración, vamos a leer nuevamente el artículo 197. La apelación se otorgará siempre en relación, es decir, en base a lo que sería la situación que está siendo discutida, ¿verdad? Si es, por ejemplo, un incidente de verificación de crédito, que es lo más común en este tipo de procesos, y ese incidente de verificación de créditos, evidentemente, es apelado, ¿verdad? O es producto de una apelación. Esa apelación se otorgará en relación, ¿verdad? En relación a ese incidente o a esa incidencia y en el solo efecto devolutivo, ¿verdad? Que es lo que dice este articulado. Salvo los casos en que esta ley disponga que lo sea en ambos efectos, ¿verdad? Entonces esa sería la excepción en el caso de que la ley disponga dicha situación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en relación a lo que decía un poco el artículo 197, continúa diciendo el artículo 198. En todos los casos en que se concediese el recurso, se mandará a sacar testimonio, o sea, una copia, ¿verdad? En papel común o fotocopia de lo que el apelante señalara en los autos, ¿verdad? O sea, sería una fotocopia o las compulsas, más que otra cosa, del expediente, ¿verdad? Con las adiciones que hiciese la contraparte si lo hubiere y las que el juez estimara conveniente. Dicho testimonio o dichas compulsas serán remitidas al superior, al tribunal de alzada, dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación que lo ordene, siendo responsable el secretario del juzgado, quien lo entregará bajo el recibo al secretario de la Cámara correspondiente. Es el procedimiento, ¿verdad?,
en el caso de la concesión de este recurso o este tipo de recursos, ¿verdad? Y que, como dice la ley, deben remitirse el testimonio, lo que nosotros conocemos como las compulsas, al superior jerárquico para que pueda analizar, estudiar esa apelación, ¿verdad? Que está siendo interpuesta, ¿verdad? Y concedida de esta forma por el juzgado de primera instancia, ¿verdad? O sea, el que estudia es el tribunal de apelación, el que concede la apelación es el juzgado de primera instancia. Juzgado de primera instancia concede la apelación, juzgado o tribunal de alzada o cámara de apelaciones estudia la apelación. Muy bien. Algo muy importante también lo que dice el artículo 199 porque se refiere a principios procesales en materia de concursos, ¿verdad? La resolución que recayese en segunda instancia causará ejecutoria. ¿Qué es lo que se dice? Las resoluciones en lo que sería la ley 154, concursos de acreedores, convocatoria de acreedores de quiebras, causa ejecutoria, en segunda instancia. No puede haber un grado de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Se decide en segunda instancia y ahí es el último órgano juzgador en lo que sería el trámite normal del procedimiento, como a lo que dice la regla del artículo 199. La resolución que recayese en segunda instancia causará ejecutoria, ¿verdad? Entonces, esa es una regla en materia de convocatoria de acreedores y quiebras, donde no se admite, como bien lo dice Horacio Lebrón, no se admite la tercera instancia, no se admite la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Evidentemente. Lógicamente, en el caso de que hayan cuestiones no constitucionales, ¿verdad? O inconstitucionalidades, evidentemente puede darse esa situación, ¿verdad? Pero ya sería una acción de inconstitucionalidad en el caso de que existan situaciones que riñan contra la Carta Magna, ¿verdad? Esa es otra situación, ¿verdad? Ahora, la forma de tramitar el recurso en segunda instancia se regirá por las leyes que regulan la materia en el procedimiento civil, o sea, hace una remisión a los artículos 432 al 433 del Código Procesal Civil, que es el que rige en esta materia, ¿verdad? Que habla un poco sobre lo que sería la apelación, ¿verdad? Y los trámites o el trámite que se da en segunda instancia, ¿verdad? Entonces, también, en este caso, ya la misma normativa concursal, a través del artículo 200, ¿verdad? Dice de que el recurso en segunda instancia se regirá por las leyes que rigen la materia en el procedimiento civil. Repito, son los artículos 432 al 434 del Código Procesal Civil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en esta primera parte estamos viendo o vimos lo que sería el recurso de reposición. Hablamos y comentamos ello. Igualmente vimos lo que sería el recurso de apelación. ¿Alguna pregunta hasta este punto, señores? Yo, profesor, no tengo preguntas. Bueno, qué suerte. Aunque pueden preguntar, ¿eh? Es importante que pregunten. Cuando se genera un debate es cuando da gusto la clase. No puedo preguntar, Disculpe. profesor, porque hoy mi internet estuvo así como mi voz, va y viene. Entonces, la primera parte que siempre es importante, ¿verdad? Como para poder hacer una cadena, me perdí, pero sí tomé el ritmo desde el artículo 195 Ya. y no, estoy teniendo claro hasta ahora. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Vamos al recurso de nulidad, ¿verdad? Que también está arreglado, está normativizado en la ley 154, en los artículos 201 al 203, ¿verdad? Como están viendo en pantalla. Muy bien. El recurso de nulidad básicamente se interpone y apunta, ¿verdad?, a lo que serían cuestiones formales, ¿verdad?, con cuestiones que atañen a las solemnidades o a las formalidades de la resolución que está siendo atacada de nulidad, ¿verdad? Básicamente ese sería, y también el procedimiento, ¿verdad?, que vamos a ver ahora, ¿verdad?, que
evidentemente está siendo atacado, ¿verdad? Entonces dice, el recurso de nulidad se otorgará a las siguientes resoluciones apelables, ¿verdad? Número 1, cuando hubiesen sido dictados con violación de la forma y la solemnidad que prescriban las leyes. Entonces, también se plantea un recurso de apelación e igualmente se puede plantear un recurso de nulidad. Cuando hubiesen sido dictadas en virtud de un procedimiento en que se hubieran omitido las formas sustanciales, vuelve a través a insistir el inciso 2 del artículo 201 a las solemnidades, ¿verdad? A las formas, vamos a decirlo. Y el punto 3, cuando se hubiese incurrido en algún defecto de lo que por expresa disposición de la ley anulan las actuaciones. En estos casos, si se dan una de estas situaciones, evidentemente el afectado va a interponer igualmente el recurso de nulidad que va a ir acompañado al recurso de apelación, ¿verdad? Conforme lo que dice la ley, ¿verdad? Ahora, el artículo 202 dice, las nulidades siempre se declararán a petición de parte, solo serán declaradas de oficio, 1, cuando esta ley expresamente lo autorice que lo sean, y 2, cuando lesionen los derechos de defensa consagrados por la Constitución Nacional. En este último caso podrán ser convalidadas por las partes afectadas, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, hay una situación, ¿verdad? Donde las nulidades, como dice la ley, siempre se declararán a pedido de parte interesada, pero también por el carácter publicístico que tienen este tipo de procedimientos, también pueden ser declaradas de oficio, ¿verdad? Es lo que dice el articulado. Y esas situaciones o esas declaraciones de oficio, esas posibilidades están establecidas en el artículo 202, que es el que estuvimos leyendo recientemente, ¿verdad? Dice Horacio Lebrón en su comentario de que dicha enumeración debe considerarse taxativa, ¿verdad? O sea, en estas situaciones podrá darse esa interposición de nulidad en el caso de que se cumplan estas situaciones establecidas en el artículo 202, perdón, de la ley 154/69, ¿verdad? Perdón, muy bien. Y el último articulado que habla sobre la nulidad habla de la forma o cómo deben o cómo pueden interponerse estos recursos de nulidad o el recurso de nulidad. La interposición del recurso de nulidad podrá hacerse independiente, conjunta o separadamente con el de apelación, en el cual se la consideran implícito y regirá a su respecto lo dispuesto para este último, ¿verdad? Entonces, este recurso de nulidad, ¿verdad? Evidentemente pueden plantearse de estas formas conforme a lo que dice o establece el artículo 203 de la ley 154/69. Muy bien. Voy a admitirle a unos cuantos que quedaron ahí colgaditos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver, perdón. Sí. Ahora vamos a ver dos recursos que igualmente estos recursos están establecidos en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Que es el recurso de queja por apelación denegada, ¿verdad? E igualmente el recurso de queja por retardo de justicia, ¿verdad? Ambos recursos evidentemente son o van a ser estudiados, ¿verdad? O van a ser analizados, vamos a decirlo, por el superior jerárquico, ¿verdad? Una apelación que es denegada por el juez de primera instancia, evidentemente esa queja va a tener que ser revisada, ¿verdad? Por el tribunal de apelación. E igualmente cuando hablamos de una queja por retardo de justicia, ese retardo del juez inferior evidentemente va a ser denunciado ante el tribunal de apelación. Inclusive van a ver ustedes que en la particularidad también de este articulado que viene más adelante, habla de que puede haber una denuncia inclusive ante la Corte Suprema de Justicia en contra del juez que se está atrasando excesivamente a lo que sería el dictamiento de una resolución, que evidentemente ese atraso también le causa un perjuicio muy grande a la parte que está esperando que esa resolución sea dictada. Pero vamos a empezar con lo que sería
la queja por apelación denegada, ¿verdad? El artículo 204 de la ley 154 dice: si el juez denegare el recurso de apelación o el de nulidad, la parte que se sintiera agraviada podrá recurrir directamente en queja al Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, pidiendo que se le otorgue el recurso. En el mismo escrito expondrá las razones, y acá algo muy importante, acá debe fundamentar, acá sí se fundamenta igualmente, ¿verdad? En el mismo escrito expondrá directamente las razones que le asisten para ello, so pena de tener por existido el recurso, ¿verdad? Entonces, esta parte que se siente afectada, que se siente evidentemente dejada de lado con lo que sería la resolución en cuanto a sus derechos se refiere, evidentemente puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación por esta apelación que no le concedió el tribunal, el juzgado inferior, en este caso el juzgado de primera instancia. Esa queja se lo hace directamente ante el Tribunal de la Apelación en lo civil y comercial competente, ¿verdad? Ahora bien, el tiempo de interposición de este recurso se interpondrá dentro de 3 días de notificada la denegación de la apelación, ¿verdad? Con el escrito en que se lo interponga, se acompañará copia simple de la providencia recurrida y los recaudos necesarios autenticados por el secretario, so pena de tener desierto el recurso, ¿verdad? Son evidentemente recaudos que tienen que llevarse, acercarse, ¿verdad? Agregarse para que pueda ser conseguido el recurso de queja por apelación denegada, ¿verdad? Si lo juzgare necesario, el Tribunal de Apelación pedirá informe al juez de la causa, quien en ningún caso remitirá al superior los autos, salvo que aquel excepcionalmente lo solicite. Un poco esto por la regla que estuvimos viendo ya en los artículos anteriores, en donde evidentemente tienen que remitirse las compulsas o el testimonio o las copias de los autos de primera instancia para que evidentemente eso pueda ser analizado o estudiado por el tribunal de alzada, salvo que excepcionalmente el tribunal solicite la remisión de los autos principales, ¿verdad? Si lo juzgara necesario, el Tribunal de Apelación pedirá informe al juez de la causa, quien en ningún caso remitirá al superior los autos, salvo que aquel excepcionalmente lo solicite. Evacuado el informe, dice el artículo 206, el tribunal resolverá la queja sin otro trámite. Si el recurso fuese concedido, regirá para su concesión y tramitación lo dispuesto a su respecto por las leyes procesales. Y ahí nuevamente, a través de lo que sería el artículo 206, nos remitimos a los artículos 410 y 411 del Código Procesal Civil. Vamos a echar una ojeada. 410 y 411 del Código Procesal Civil, que habla justamente sobre lo que sería la parte procedimental de la queja por recurso denegado, que es la denominación que hace el Código Procesal Civil con relación a la figura que estamos estudiando hoy día, la queja por recurso denegado, ¿verdad? Muy bien. Y el artículo siguiente, la queja interpuesta no suspende los efectos de la resolución. Independientemente a que la queja sea estudiada, la resolución va a producir sus efectos jurídicos, ¿verdad? Muy bien. No suspende los efectos de la resolución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir so pena de tener por desierto? So pena es que, o si no, lo van a tener por desierto. Si no hace eso, lo va a tener por desierto. Gracias, profe. Ok. Muy bien. Profesor, Señora, ¿sí? ¿Te escucho? sí, el recurso de queja por apelación denegada y el recurso de queja por retardo de justicia, en uno hay sustancias, o sea que ¿cómo le diría? Se tiene que argumentar, en el otro no, porque es por retardo de los plazos. No sé si me expliqué.
Sí, salió un poco entrecortado esa última parte. Se fundamenta que es el recurso de apelación, que es lo que dijimos, que tiene que estar fundamentada o fundada. Y después dijiste, El recurso de queja no. En el recurso de queja no, porque por el tiempo. ambos son recursos de queja. Pero esa es la diferencia, o sea que hay una diferencia entre ambos. En uno hay fundamentación, en el otro solamente se haría un escrito por retardo de los Sí, plazos. sí, sí, no, como me dijiste, recurso de queja. Ambos son recursos de queja. Recurso de queja por retardo de justicia y también recurso de queja por apelación denegada. Claro, en el recurso de queja por apelación denegada, que también es el recurso de queja, hay que fundamentarlo. ¿Por qué? Porque él cree de que su apelación debe ser concedida, lo que el juez inferior no lo hizo, ¿verdad? Mientras que el recurso de queja por retardo de justicia, evidentemente, también no está de más que lo fundamente, ¿verdad? De hecho, yo lo fundamentaría, me explayaría si es que voy a queja evidentemente, por el retardo de justicia al inferior, pero por sobre todas las cosas, debe, como dice la segunda parte del artículo 208, debe acompañar copia del escrito de urgimiento, ¿verdad? Con constancia del día y hora de su presentación autenticadas por el secretario. Eso es lo que exige el artículo 208 al momento de interponer o deducir un recurso de queja por retardo de justicia, ¿verdad? Poner urgimiento, primera. Sí, exacto, claro. Que finalmente ya es una forma de fundamentación, ¿verdad? O sea, si yo le estoy agregando mi primer urgimiento, mi segundo urgimiento, después, como dice la ley, pasados 10 días desde el urgimiento, sin que el juez haya pronunciado, bueno, es una forma en donde yo estoy fundamentando mi queja, vamos a decirlo. Yo personalmente no perdería la oportunidad, si voy en queja, en fundamentarlo, pero muy bien por el tipo de recurso que estamos presentando, en donde evidentemente ese retardo de justicia, esa morosidad judicial, hace de que finalmente no se haga justicia, ¿verdad? La justicia que llega tarde tampoco es justicia. Entonces, esa exigencia o ese reclamo que se hace ante la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Podría tener esa fundamentación, pero de todas formas, con que se agreguen los urgimientos, con que se agreguen los reclamos que se hicieron en primera instancia, el juzgado, pero en este caso ya el Tribunal de Apelaciones lo va a considerar como presentado. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Dice pues que en el recurso de apelación, el recurso normal para apelar en primera instancia no hace falta fundamentar. Sí. Entonces, ahí yo voy a pasar directo a segunda instancia. Quiere decir que ese recurso que está en segunda instancia es lo que se puede fundamentar y es Claro. lo que me permite, en todo caso, irme por queja, por apelación denegada, porque ahí sí también se fundamenta, ¿verdad? Claro. Bueno, hay dos cosas. Número uno, el tema de lo que sería la interposición del recurso en primera instancia, ¿verdad? La apelación solamente requiere la interposición de recurso en primera instancia. No hace falta la fundamentación. El escrito de interposición es un escrito cortito de cinco líneas. Interponer recurso de apelación. Por la presente interpongo en tiempo y forma de ley el recurso de apelación y nulidad. Evidentemente, también creo que es nulo, ¿verdad? Solicitando se concedan los mismos, ¿verdad? Conforme a lo que dice la normativa concursal. Así cortito, esa es la interposición, ¿verdad? Eso lo tengo que hacer ante el tribunal que dictó esa resolución, ¿verdad? No hace falta que lo fundamente todavía. Cuando me concedan esa apelación, cuando el expediente vaya a segunda instancia, que en este caso, como dice la ley, tiene que ir las compulsas a segunda instancia, ¿verdad? En cuanto a las reglas de forma de concesión, entonces ahí en segunda instancia, cuando me corran traslado, cuando lo dicten la providencia de autos, ¿verdad? Yo tengo que fundamentar, ahí recién yo lo fundamento y me explayo todo lo que me quiera explayar, 1, 2, 3, 10 páginas de lo que sería mi fundamentación, dentro de lo que sería el trámite ya en segunda instancia, ¿verdad? Que evidentemente va a ser discutido y va a salir una resolución. Esa sería la hoja de ruta a seguir dentro de lo que sería esta forma o esta herramienta legal para poder ser reestudiada la resolución dictada por el inferior, ¿verdad? Ahora,
en el caso de que esa apelación se haya presentado, ¿verdad? Y no se haya concedido esa apelación, que es lo que estamos viendo ahora, que esa queja, perdón, por apelación denegada, entonces ahí yo voy directamente a lo que sería la Cámara de Apelaciones. Debo fundamentar mi recurso de queja por apelación denegada y evidentemente el juzgado, en este caso el Tribunal de Apelaciones, va a dictar una resolución, ¿verdad? Haciendo o dándole trámite a mi recurso o denegando mi recurso, evidentemente si considera conveniente o no, ¿verdad? Ese sería el trámite en ambas situaciones, cuando me conceden la apelación, ¿verdad? Y cuando evidentemente no me conceden la apelación y yo voy a queja por esa apelación que es denegada. En el último caso, ¿verdad? Es importante lo que dice acá el artículo 207, que le agrando un poquitito, que dice, la queja interpuesta no suspende los efectos de la resolución, ¿verdad? O sea, esa resolución que evidentemente yo apelé, ¿verdad? Y no me concedieron la apelación, por eso voy en queja, ¿verdad? Por apelación denegada, va a producir sus efectos jurídicos, ¿verdad? No va a frenar esta queja los efectos jurídicos que pueda producir esa resolución apelada, vamos a decir. Son muy importantes. Muy importante, perdón. La queja interpuesta no suspende los efectos de la resolución, que un poco lo que dice también Horacio Lebrón cuando comenta esa parte, ¿verdad? Y dice, estimamos que concedido el recurso por el Tribunal de Apelación, se retrotraerá el juicio a la fecha de la resolución recurrida, dejándose sin efecto todas las tramitaciones ulteriores que pudieran haber tenido lugar, ¿verdad? Entonces, en el caso de que se dicte una resolución de ese tipo, entonces, evidentemente, el comentario de Lebrón, con el que comparto plenamente, producirá o se dejará, pero sin efectos, todas las tramitaciones ulteriores que pudieran haber tenido lugar, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Y vamos a ver o a analizar el último recurso que nos trae la ley 154/69, que es el recurso de queja por retardo de justicia, ¿verdad? Ustedes ven de que ya en lo que sería la parte de procedimiento general, existe un plazo para que se deban dictar las resoluciones y esos plazos deben ser cumplidos, ¿verdad? A partir del cumplimiento del plazo, ¿verdad? Establecido por la ley para que el juez dicte una resolución, evidentemente a partir de ahí tienen que venir los urgimientos. Antes de que se cumpla ese plazo establecido por la ley, no puede haber un urgimiento, ¿verdad? Puede haber una ansiedad de una de las partes para que salga esa resolución, pero no puede realizar un urgimiento. Tiene que esperar que venza el plazo para poder empezar a urgir, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá el artículo 208? ¿verdad? Una vez que haya pasado ese tiempo y no se esté dictando la resolución judicial, entonces el afectado, ¿verdad? Puede ir en queja ante el superior por retardo de justicia, ¿verdad? Por la morosidad judicial que evidentemente trae más injusticia que justicia, ¿verdad? Como decía, la justicia que no llega a tiempo tampoco no es justicia. Entonces, un poco por esa situación que le afecta a una de las partes, entonces la ley le da esta herramienta legal, esta herramienta recursiva, que es el recurso de queja por retardo de justicia. También figura que la tenemos en el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Y dice el artículo 208, el juez deberá resolver las pretensiones de las partes en los plazos legales, una vez que se encuentre en estado de fallo. Transcurridos esos plazos, como le estaba diciendo, el juez podrá ser requerido por cualquiera de los interesados. Pasado 10 días desde el urgimiento, o sea, una vez cumplido el plazo que tiene para dictar resolución, pasado 10 días desde el urgimiento, sin que el juez se haya pronunciado, el interesado podrá recurrir en queja ante el Tribunal Superior, acompañando copia del escrito de urgimiento con constancia del día y hora de su presentación.
autenticado por el secretario. ¿Qué es lo que me decía la compañera? No hace falta ser fundamentado. Es correcto lo que dice ella, ¿verdad? Y yo le decía por una cuestión de que si voy a ir en queja, no solamente voy a presentar mi escrito de urgimiento, sino que me voy a explayar y voy a fundamentarlo plenamente, ¿verdad? Por evidentemente ese retardo o esa morosidad judicial que está afectando en forma directa al cliente, ¿verdad? Ahora, el artículo 209 dice: el Tribunal Superior dispondrá previo informe del juez que éste administre justicia dentro del plazo de 10 días. 10 días, perdón, si la petición es fundada. Si así no lo hiciere, el interesado podrá denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, es acá como se cierra esta situación de la queja por retardo de justicia. El Tribunal Superior dispondrá previo informe del juez que éste administre justicia dentro del plazo de 10 días. Lo ordena, lo conmina para que dicte una resolución en el plazo de 10 días, porque evidentemente esa morosidad que yo estoy reclamando a través de este recurso, evidentemente tuvo una acogida favorable en el Tribunal Superior. Pero ¿qué pasa aunque el tribunal le ordene, ¿verdad?, al inferior, o le conmine o le sugiera, ¿verdad?, que dicte resolución y él no lo hace? Si así no lo hiciere, dice la ley, el interesado podrá denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia, en donde ya se pueden establecer sanciones. Evidentemente, ya va a intervenir la superintendencia. Acuérdense también que hay una auditoría de tribunales donde se auditan los expedientes, qué se está tramitando, cómo se está tramitando. Entonces, todas estas son herramientas que, en el caso de que uno crea conveniente a sus intereses y de acuerdo al trámite que se está dando en dicho expediente o en dichos autos, evidentemente se pueden utilizar, ¿verdad? Y van a ser analizados y estudiados en primera instancia por el Tribunal Superior, que es la Cámara, o ya por la Corte Suprema de Justicia, en el caso establecido en el artículo 209, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Alguna consulta? Yo, profesor, no tengo consultas, no sé si otro compañero. Muy bien, con eso terminamos nosotros la bolilla. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Muy bien. ¿Me sale esta pantalla? Sí, Sí, profe. Bueno, nosotros con esto terminamos la bolilla número 20, ¿verdad? Que es toda la parte de procedimiento, vamos a decirlo, con lo que sería la parte de los recursos, ¿verdad? No creo que tengamos mucho tiempo ahora, ¿verdad? Pero vamos a hablar ya la clase que viene con más amplitud, pero le quería mostrar la siguiente bolilla, la bolilla 21, habla sobre la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? La ley 154/69 habla sobre las disposiciones generales y todo lo que sería la forma de organización, las funciones tanto del síndico general de quiebras como de los agentes síndicos, quiénes pueden ser síndicos, presupuesto, cuáles son las funciones del síndico general de quiebras, del agente síndico, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero ¿qué pasó? En el año 2013, ¿verdad?
salió la ley número 4870, que crea la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Pero lo crea como un organismo autónomo, ¿verdad? Y autárquico, evidentemente, con un presupuesto propio, ¿verdad? Y todas esas disposiciones están establecidas en esta ley, la ley 4870/2013, que es la que están viendo acá. Esto está expuesto igualmente en la página de la Sindicatura General de Quiebras, que también pueden entrar en esa página. La página de la Sindicatura General de Quiebras está en la web, ¿verdad? Ustedes pueden ver, analizar todo eso y van a encontrar toda la información en cuanto al marco legal, que es lo que estamos hablando acá, la ley 154, las otras leyes modificatorias, e igualmente la ley 4870/2013, que es la que crea la Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Que es la que vamos a ver en la clase siguiente. Y quiero que no se confundan y anoten cuando lleguen a su ley de quiebra en el artículo 210, título 3, capítulo 1, la ley que vamos a utilizar es esta, la ley 4870/2013, que es la que crea la Sindicatura General de Quiebras y evidentemente incorpora algunas normativas que vamos a ir leyendo y analizando ya la clase que viene. Pero les dejo acá, les dejo el número de ley, entonces pueden también ir leyendo, ir analizando, ya para poder ir debatiendo esta bolilla, lo que sería la clase siguiente, la clase del viernes, que vamos a hablar todo lo que sería la parte de Sindicatura General de Quiebras, ¿verdad? Y ya en las clases siguientes vamos a hacer un recuento ya más rápido, ¿verdad? De lo que serían las siguientes clases, ¿verdad? Porque estamos prácticamente terminando todo el desarrollo de nuestra materia, ¿verdad? Y ya después de lo que sería la Sindicatura General de Quiebras, que vamos a ver la clase siguiente, tenemos dos bolillas que hablan sobre la parte de los privilegios, que son la bolilla 22 y la bolilla 23. Vamos a ver si podemos darlo todo en una misma clase, porque es una bolilla un poco extensa, pero yo creo que vamos a poder incluirlo en una clase, ¿verdad? Lo que es la parte de privilegios. Y finalmente, la bolilla 24, que ya sería la última bolilla, vamos a hablar sobre las pequeñas quiebras, las quiebras de la empresa de servicio público, y también vamos a hablar un poco de lo que sería las quiebras bancarias, financieras y de otras entidades de crédito. Con eso estaríamos terminando lo que sería la materia en todo su desarrollo, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a desarrollar esta bolilla la siguiente clase, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta, algún comentario, señores? Yo solo digo, profesor, que la bolilla 23 es súper extensa. Sí, así mismo, coincido contigo. No, o sea, no solamente la 23, la 22 y la 23. La 22 es privilegios y la 23 es privilegios. Ambas bolillas tienen su extensión, ¿verdad? Profe, ¿cómo trabajamos esto para el examen, para el primer llamado que va a ser oral? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo aprendemos esto para no ser ordinaria? Y nada, asistiendo a las clases, ¿verdad? Asistiendo a las clases. Nosotros prácticamente todas las clases estamos desarrollando plenamente todo lo que finalmente van a salir o están saliendo los exámenes parciales y finalmente en el final, ¿verdad? Yo creo que un buen paso para ir aprendiendo esta materia es ir asistiendo a todas nuestras clases, ¿verdad? Sí. Y vamos a ir comentando uno a uno. O sea, si es que tenemos que tener una clase más, ¿verdad? Porque estamos bien en tiempo, ¿verdad? Ya nos faltan 4 bolillas o 4 bolillas. O sea, podemos tener una bolilla por cada clase y con eso llegamos súper bien. Lo que es la parte de sindicatura de quiebra lo vamos a terminar en un día, ¿verdad? Vamos bien desarrollado. Después tenemos 3 clases más que vamos a terminar lo que sería la parte de privilegios y la última parte que es
la parte de pequeñas quiebras y hacer un análisis rápido de lo que serían las quiebras bancarias. Tampoco vamos a profundizar mucho en lo que son las quiebras bancarias porque es un mundo muy amplio, ¿verdad? Muy meticuloso, pero vamos a ir hablando de los tópicos más importantes conforme a lo que nos pide nuestro programa, ¿eh? Profe, entonces, si lo que tuvimos en clase es lo más importante que tenemos que estudiar, entonces, ya que son tan extensos, porque yo estoy siempre en la clase, pero no es que retengo todo lo que usted dice tampoco. Entonces, de repente, volvemos a escuchar las grabaciones y eso nos va a servir para hacer claro. positivo para nosotros en el examen. Claro, por eso yo trato de compartirle pantalla, trato de hacerlo artículo por artículo. Todo lo que nosotros hacemos está también conforme al programa. Si ustedes van viendo, es punto a punto el programa. Entonces, de manera para que también les dé, tenga, o sea, que sea útil esta clase como clase, ¿verdad? Y como clase de repaso, así como está diciendo, una vez que vayan viendo las grabaciones, van a ir viendo que vamos comentando punto por punto, ¿verdad? Dale, gracias. Bueno, señores, vamos a dejar de compartir esto. Voy a despedirme de ustedes. Nos vemos, si no hay más preguntas, ¿verdad? Nos vemos el próximo viernes. Vamos a desarrollar todo lo que es la parte profe. de sindicatura. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, que tengan un buen resto de jornada. Gracias, doctor. Muy Gracias, amable. profe, igualmente. A ustedes, Igualmente, profe. Buena jornada. a ustedes, muchas gracias.